dijeron que era joven. Todavía. Bueno, 33. Otra vez, si quieren, lo seguimos diciendo. Es, Elaine Vilar Madruga, autora cubana, analiza la maternidad desde un lugar desde el cual casi nadie se atreve a analizarlo, ¿no? La maternidad como condena, la maternidad como una cárcel, la maternidad como una decisión que realmente no somos capaces de tomar, porque incluso cuando decides ser madre, como yo decidí ser madre a los 17, yo ya sabía que quería tener 3 hijos, yo tengo 3 hijos biológicos y una hijastra no biológica, tengo 4 en total. Yo ya sabía que quería ser madre, ¿no? Aun cuando eliges ser madre, lo eliges desde esta violencia sistémica de la que hablábamos al inicio, que te dice que así debe de ser. Entonces, Elaine aborda esto en su libro de El cielo de la selva. No es un libro para cualquiera, realmente te deja en shock muchas veces. Es un libro muy fácil de leer, son con capítulos cortos, concisos, pero cada capítulo te deja en shock. Porque ella habla de cómo las mujeres nos estamos pues siguiendo esta norma social de tener hijos y que los hijos realmente nunca son nuestros, ¿no? Nacen, crecen, como les decía al inicio, y se los entregamos al sistema patriarcal para que los devore y para que forme parte de este contexto y se reproduzca y se reproduzca y se reproduzca. Entonces, es de terror su obra, pero es buenísima y se las recomiendo muchísimo, sobre todo si quieren leer la maternidad desde otro lugar que no sea la maternidad como milagro, la maternidad como lo más bonito, lo más rosita, lo más deseable, porque esos son los discursos que las escritoras contemporáneas tenemos, ¿no? La maternidad como realmente es, la soledad de maternar, por qué la sociedad abandona a las madres y no les paga sus trabajos de cuidados. Criamos gratis, limpiamos gratis y jamás se nos remunera de ninguna forma, y todo el sistema patriarcal, capitalista y violento está basado en ese trabajo no pagado de las madres, ¿no? Entonces, la obra de mis pues, colegas contemporáneas está enfocada en esta crítica social y creo que es muy necesaria. Y bueno, no sé si alguien más quiere abonar a esto o si pasamos a la siguiente pregunta. ¿Nadie? Pasamos a la siguiente pregunta porque va a llegar, como les dije, la parte en donde abiertamente podemos participar todas. Bueno, ustedes, yo nomás estoy aquí moderando, ¿sí? Bueno, para Leti Salazar, a quien pues le agradezco mucho su presencia, vamos a tratar de ser breves, o sea, así como la intervención de Natka, sobre todo porque sí hay bastante material que revisar. Muchas escritoras, Leticia, han hablado de la escritura como un acto profundamente vital, así como una necesidad interior. ¿Hay algunas que te hayan mostrado que la creación literaria puede coexistir con las múltiples dimensiones de la vida de una mujer, incluyendo la maternidad, el trabajo y el cuidado? Te cedo el micrófono. Gracias. Yo pienso, ¿verdad? Así. Yo pienso que a través de la maternidad muchas mujeres nos realizamos. Entre ellas me puedo anotar yo. Yo siempre quise ser madre. Perdí 3, nomás me quedaron 2. O sea, ahora, por lo que me tocó a mí revisar acerca de escritoras que tomaron la maternidad o la no maternidad, pues me encontré con 3 maravillosas. La que no se le concedió ser madre, que es Gabriela Mistral, chilena, ganadora del Premio Nobel de Literatura. Ella no tuvo la dicha de ser madre biológica, pero sí fue una madre espiritual, porque ella escribió un poema maravilloso, entre muchos, que se llama Piececitos. No sé si lo pueda leer, un pequeño fragmento. Se llama Poema Piececitos de Niño. Ahí tú me detienes y me pasas.
piececitos de niño, azulosos de frío, cómo os ven y no os cubren, Dios mío, piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis una flor de luz viva dejáis, que allí donde ponéis la plantilla sangrante, florece una azucena flagrante. Sed puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois perfectos, piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, como pasan sin veros las gentes. Ahí se está reflejando el amor maternal que tenía Gabriela Mistral. Ella, su verdadero nombre era Lucila Godoy Alcayá, y es la primera mujer que ha ganado el premio Nobel de Literatura en Latinoamérica, ¿verdad? Ella en 1900, la década de los 50, porque ella muere en el 52, viene a nuestra patria, a México, a la SEP, y ella ayudó a la reforma de esa época, porque ella era maestra normalista, ella era maestra rural, ¿verdad? Otra persona que también me llamó muchísimo la atención es Rosario Castellanos. Rosario Castellanos fue una mujer multidisciplinaria porque fue inclusive, aparte de ser escritora, poetisa, fue diplomática en Israel. Ella muere en Tel Aviv por una descarga eléctrica. Ella le hace un poema, pues muy pequeño, pero muy hermoso, a su hijo. Está chiquitito. Se llama A su hijo, de Rosario Castellanos. Dice: cuando te miro dormir, tan pequeño y tan indefenso, siento crecer en mi pecho un amor profundo e inmenso. Eres promesa de vida, esperanza que empieza a andar. Y aunque el mundo sea difícil, yo te enseñaré a luchar. Muy precioso. Y ya por último, ¿verdad? Me llamó muchísimo la atención, una maravillosa Alfonsina Storm. Ella nace en Suiza, luego se viene con su familia, con sus padres, con su familia, a Mar del Plata, Argentina. Precisamente ella muere ahogada porque pues ella tenía cáncer y se despide de su único hijo. Ella tuvo un hijo fuera de matrimonio, ella fue madre soltera, y para hablar de esa época, porque su hijo nace en 1912, pues era algo que no estaba de acuerdo con la época. Ahorita todo es mucho más sencillo, muy natural. En esa época no. A pesar de eso, ella era una mujer valiente y ella saca adelante a su hijo. Y ella le hace un poema que se llama La Loba. Es maravilloso, también está chiquito, ¿eh? Dice, dice: yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor sin ley, que yo no pude ser como las otras, casta de buey, con yugo al cuello, libre se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza que cubre el camino del que viene detrás. Soy como la loba, rompí con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Está maravilloso, ¿verdad? Y pues eso es lo que es mi intervención. Espero les haya agradado. Muy bien, muchas gracias, Leti. Ok, vamos a continuar.
con Ángeles Cabrero, que bueno, a ella pues quiero hacerle esta pregunta. Que bueno, pues a lo largo, ya lo comentaba Natka, a lo largo también de los años, pues muchas experiencias de maternidad pues eran contadas por hombres. Hoy las mujeres escriben desde su propia experiencia o reflexión. Entonces te quiero preguntar, Ángeles, que si hay escritoras cuya obra te haya ayudado a pensar la maternidad o el cuerpo femenino desde otra perspectiva. Adelante. Sí, el micrófono, por favor. Ok. Mira, en lo personal, considero que no. De las autoras que leí, y pues no, yo no me siento o influida ¿cómo se puede decir? Influenciada por ellas, ¿no? Que yo recuerde, pues lo que he leído sobre la maternidad, pues en personajes de novelas, de cuentos o poesía, más bien pues describían sus emociones, sus miedos, sus alegrías, sus tristezas, dudas, incertidumbres, y pues uno trata de imaginarse también y de sentir y absorber lo que nos transmitían en esos momentos. Aunque yo no había experimentado aún la maternidad, pues solamente podía imaginarlo de manera desbordada o darme una idea de los dolores o de la tristeza, pero de ese cansancio, pero nada más así como, pues nada que a mí me afectara en lo personal. Y puedo mencionar un libro que todo el mundo yo creo que ha leído alguna ocasión, a María. María en la Biblia, con su misticismo, sus temores, sus tristezas, la conciencia de saber que en cierto tiempo iba a perder a su hijo, pues estaba enfrentada también a un pueblo que obligaba a la castidad y ella estaba embarazada sin estar casada aún. Entonces eran así como que muchas emociones y muchos sentimientos que nos influían en ese momento, pero no tanto como la maternidad en sí misma, ¿no? También, por ejemplo, María nos enseñó la enorme protección y el amor incondicional. Silvia Plath es otra escritora también. En sus poemas como la canción de la mañana, ella aborda una maternidad sin sentimentalismos, como una experiencia emocional compleja. Ella va descubriendo, se sorprende cuando está embarazada y luego tiene un distanciamiento inicial con su propio hijo y lo va descubriendo de a poquito. Voy a poner 3 versos. El amor te pone en marcha como un gordo reloj de oro. Por la partera te dio una palmada en las plantas de los pies y tu calva lloró, ocupó su lugar en los elementos. Nuestras voces resuenan magnificando tu llegada, nueva estatua en un museo con corrientes de aire. Entonces aquí dice, la partera te dio una palmada en las plantas de los pies, ¿no? Entonces, pues se imagina uno, está lleno de imágenes corporales, metáforas inesperadas. Rosario Castellanos, que ya lo mencionaste, ¿no? En Mujer que sabe latín, que es otro libro también, ella pues siempre aparece la ironía, las reflexiones críticas, pero siempre desde su voz femenina y está consciente de lo que significa ser mujer, ¿no? Ella critica la glorificación de la maternidad como una santificación que limita a la mujer y denuncia también cómo se usa para perpetuar la sumisión y el sacrificio en el hogar. Y bueno, otra autora que en algún momento llegué a leer fue Gioconda Belli. Ella escribe celebrando su cuerpo femenino y en su libro Y en Dios me hizo mujer, el cuerpo y la maternidad aparecen como una potencia muy, muy creativa. Y dice, y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos, ¿no? Ahí menciona también la maternidad. Entonces, pues la literatura escrita por mujeres ha abierto muchas formas nuevas de pensar la maternidad, el cuerpo femenino, la experiencia íntima, y no solo como un ideal o como un destino, sino también como conflicto, ambivalencia, identidad y poder creativo. Y a lo largo de los siglos XX y XXI, pues
muchas escritoras han contribuido a cambiar esa mirada. Y pues tal vez sea eso, escribir sobre eso, recuperar la propia voz y dejarla conversar con otras. Y bueno, pues esta voz es la mía, ¿no? La maternidad empezó para mí con un deseo infantil, 5 años tenía, yo ya quería tener un hijo. Luego crecí un diagnóstico de esterilidad por muchísimo tiempo, entonces para mí estar embarazada y tener un hijo, pues eso es una maternidad distinta. Sí. Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Continuamos con Estrella Atilano de Falla. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en esta charla, Estrellita. Y bueno, también en la literatura contemporánea pues aparece cada vez con más fuerza pues las voces de las mujeres que no han querido ser madres o no han podido, ¿sí? Entonces pues me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre esto. ¿Existen autoras que te hayan inspirado a pensar la libertad, a elegir desde distintos caminos de vida dentro de la escritura? ¿Qué nos compartes, Estrellita? Bueno, buenas tardes. Es un placer acompañar a estas mujeronas, a las mujeres grandiosas de esta mesa de trabajo. Nadia, por supuesto, Nadia, eres parte de esta mesa porque tú la has convocado y porque tú también escribes de manera extraordinaria. Y pues bueno, nuestras amigas que nos acompañan, celebro que también hayan venido caballeros, que nos alegra mucho su presencia. Para mí es mágico, es maravilloso que exista la literatura femenina, hecha por mujeres, escrita por mujeres, donde algunas de ellas decidieron de manera voluntaria no tener hijos. Algunas pensaron que tal vez les iba a quitar esos momentos creativos de desarrollo, y no es privativo nada más de las escritoras, es de todas las mujeres en las diferentes profesiones u oficios que decidieron no tener hijos, y se respeta la no maternidad por decisión propia. Otras no lo pudieron por cuestiones de su cuerpo, de su biología, en fin. Pero hay las que sí maternaron, pero siento yo, Nadia, que hay una maternidad que llegó sin ser deseada. Hay madres que fueron madres y no lo deseaban, o sufrieron mucho cuando esto pasó. Y vemos, por ejemplo, a una Amparo Dávila en el cuento El último verano, cuando le dice el doctor, pues ella se empieza a sentir mal, dice, pues ¿sabe qué? Pues está embarazada, pero a mi edad, a mis 45 años y con 6 hijos en casa, y con esa pobreza extrema, porque este hombre ni ata ni desata, y empieza a quejarse así. Le recomiendo ese cuento, es bellísimo, es fuerte, es desgarrador, y lo empieza uno a sentir así como, pobre mujer, ¿no? Luego vemos que en su vida real, Amparo Dávila, que se casó con Pedro Coronel, escultor y pintor de Zacatecas, pues así como que les empiezan a cortar las alas a las mujeres, o pues él tenía todos los contactos del mundo, era el hombre, el varón, y de pronto que la mujer empieza a escribir y así como, oye, pues tú dedícate a tus hijas, tienes 2, de manera velada ahí como un matrimonio bien bonito, pero la realidad es que a veces se les empieza a restringir y a poner así como
¿por qué escribes o por qué andas ahí en el Instituto de Cultura a cada rato? O sea, tienes hijos, pero ¿saben qué? Es bellísimo ver que aquí hoy no está, pero vienen mamás con sus hijos, ¿eh? Y toman la clase y participan, y eso es muy bello. Y en lo personal, Nadia, yo cuando tenía mis hijos chiquitos, quienes me conocen desde ese tiempo saben que yo llegaba a las exposiciones con mis 3 hijos, primero con una, luego con 2 y luego con los 3. Afortunadamente sí eran 2 y les que les decía se van a calmar y luego ya nos vamos a la Alameda. Entonces sí se puede combinar cuando se pretende y se quiere acudir y llevar así como su canasta de niños. Pero también saben a quién amo y a quién leo y sufro con ella, a Milena. Yo la leo, lo que ella publica, y cuando estaba embarazada y ella hablaba de sus estados de ánimo, yo sufría y yo le escribía a mi hija, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? Aquí estoy. Yo no la conocía, no tenía amistad con ella, pero sí contacto a través del Facebook, y pues dicen que las viejitas tenemos que decir, oigan, ¿en qué la puedo apoyar? ¿Cómo la puedo ayudar? O sea, y he sufrido contigo, Milena, siempre me tienes angustiada, no, pero bien, o sea, y luego ya la veo, digo, ay, ya no, más tranquila, y luego ya la veo como la activista, mujer activista que pertenece a un colectivo o a no sé cuántos, creo que pertenece a todos. Entonces, son ejemplos de las nuevas mujeres que escriben, y que ahí sí vemos, Nadia, que se puede combinar las dos cosas, ¿no? O las muchas cosas, porque las mujeres somos no nada más multiorgásmicas, somos multifuncionales, porque hacemos muchísimas cosas. Entonces, y luego sufro con Virginia Woolf, donde, pues para empezar, el psiquiatra que tenía o el doctor que tenía que opinar y decir que por haber aprendido a leer, por haber ido a la escuela y escribir, eso la había trastornado. No fue eso. La trastornaron todo lo que le pasó, todo lo que vivió dentro de casa. Y llamémosle las cosas por su nombre, ¿verdad? Las violaciones que sufrió por parte de sus hermanos mayores, sus medios hermanos. Entonces, su esposo sí la apoyó mucho, pero él pues obedeció al doctor y dijo, bueno, si ella no puede tener, si está enferma emocionalmente o mentalmente, pues mejor que no tenga hijos. Y ella lo aceptó, pero yo creo que si ella hubiera decidido tener hijos, a lo mejor sí se rescata. Y pues bueno, yo puedo decirles muchas mujeres, ¿no? Pero no hay tiempo. Pero Amparo Dávila, Elena Poniatowska, las contemporáneas de ese tiempo, Elena Garro. Si se fijan, hay mujeres que tienen mucho sufrimiento. Y siempre, pues bueno, no quiere uno hablar mal de los hombres, como dicen, porque luego dicen, las mujeres se juntan a hablar mal de los hombres, se juntan para hablar mal de los hombres. No, no es cierto. Pero nos platicaron, ¿verdad? Pero no, es que nos comunicamos, eso es parte de una terapia colectiva que se puede dar y a encontrar puente. Más o menos te regreso el micrófono porque yo sí me extiendo mucho y no es el caso. Muy bien, muchas gracias, Estrellita. Bueno, pues vamos a cerrar esta primera ronda con la participación de Mariana Ramírez, que bueno, admiro mucho su trabajo, admiro mucho tu entereza, tu vida, tu integridad como mujer y profesionista. Y bueno, para Mariana, pues en este caso yo le preguntaba, lo quiero preguntar algo relacionado propiamente con la creación y con lo académico, ya que ese es tu ámbito, ¿sí? Entonces, ¿hay autoras que te hayan inspirado particularmente al mostrar que era posible crear literatura, aun cuando la vida cotidiana exigía tanto de ellas
desde este punto de vista de lo académico y desde tu campo de acción. A ver, aquí sí. Bueno, pues buenas tardes todas, todos aquí en la mesa también. Nadia, gracias por tus palabras. Bueno, creo que en el ámbito académico, en lo que yo he participado como editora, pues he conocido muchas compañeras, no solo digamos que escriben, sino compañeras que también trabajan en esta misma área que es un área, por cierto, en que la mayoría de quienes la llevamos a cabo somos mujeres. Eso me parece muy interesante y bueno, en esa experiencia ha habido, digamos, de todo. Ahora que comentaba Estrella eso de que las mujeres nos juntamos para hablar mal de los hombres, no. Pero, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que muchas de las mujeres que me ha tocado conocer en este ámbito editorial, sobre todo en el de las revistas y las revistas comerciales, donde he también incursionado, muchas han dicho, es que yo empecé a trabajar en esto como editora y me divorcié, porque pareciera que es algo que no combina, porque es un trabajo realmente que absorbe mucho tiempo, que absorbe mucha atención, mucha energía, y que bueno, yo en lo particular durante 8 años lo combiné pues con ser esposa y todas las demás cosas que pues como mujeres también somos, ¿no? De hecho, aquí está mi hijo, este muchacho. Bueno, mi hijo pues tendría unos 4 años, casi 4, cuando yo empecé a trabajar en este mundo de las revistas comerciales. Y pues, de una manera u otra, lo hice posible, como algunas otras de mis compañeras también, igual que en el ámbito académico, llevar a tu hijo ahí al trabajo. Por ejemplo, en la Ibero, que trabajé antes y ahora nuevamente estoy ahí, muchas llevábamos a nuestros hijos. Yo a él lo llevaba en la carriola, es más, hasta en corralito lo llegué a tener ahí en la oficina. Había oportunidad de hacerlo. Hay todavía, digo, quienes ahorita están en esa circunstancia, pues los llevan, ¿no? Entonces creo que bueno, ver a todas esas mujeres combinando sus diferentes actividades, sus diferentes facetas, pues sí es muy inspirador, porque claro, sí nos cuestionamos, creo que eso es y aparece en la literatura. Ya mencionaron a autoras de mediados del siglo pasado, ya podemos pensar en otras más recientes, pues que nos cuestionamos si por ejemplo, dejar al bebé en la guardería para ir a trabajar, no nada más en este ámbito, sino en todos, ¿verdad? Todos los ámbitos, las mujeres nos cuestionamos si eso, pues, vale, no vale, si hasta dónde mi desarrollo y hasta dónde darle la atención a los hijos. Pero bueno, creo que sobre la marcha vamos aprendiendo y me parece que en este sentido yo, bueno, en particular me genera una admiración porque es lagunera y porque es poeta y la poesía a mí me gusta mucho. Enriqueta Ochoa, por ejemplo, ¿no? Me parece que es un ejemplo pues importante, interesante de combinar pues esa parte de ser madre y de poner como medular en su vida la creación literaria, y tan medular fue que su hija pues también es poeta, ¿no? Marianne Toussaint,
Entonces, creo que es como, a mí me parece muy bonito la historia de ellas, ¿no? Porque es como esa conexión que no es nada más la conexión madre-hija, sino que es una conexión que va más allá en el ámbito de pues ser partícipes de la misma vocación, de encontrar ese mismo camino y compartirlo. Entonces, pues ese es el ejemplo que yo pondría y pues la experiencia que me ha tocado vivir, pues es esa, ¿no? Entre cuestionamiento y cuestionamiento, pero también con pues realmente la fortuna de maternar, y no lo digo porque esté aquí el depositario de esa parte de mi vida, pero la verdad sí, es realmente pues es una aventura muy grande. Me tocó cuando estaba embarazada, nomás una última anécdota, cuando estaba embarazada, pues, de Francisco, yo daba clases, daba una materia de redacción ahí en la Ibero y eran grupos bien grandes, ¿no? Entonces todas las alumnas, pues bien jovencitas, de 18, porque era a inicios de las carreras, iban y, ¿le puedo tocar la panza? Sí. ¿Y qué se siente? Y me hacían así como muchas preguntas, ¿no? Y les decía, no, pues sí, es toda una experiencia. Y ya que estaba él más grande y pues todo lo que uno va aprendiendo junto con los hijos cuando van creciendo, yo les decía, pues si quieren un deporte extremo, ahí está. Ahí está. Porque, sí, y lo digo, creo que más o menos podemos coincidir, porque creo que un hijo es como es la persona que más, a lo mejor más rabiar te puede hacer, pero la que también más amor puede hacer que sientas, ¿no? Entonces, bueno, con eso termino, gracias. Muy bien. Bueno, gracias también, y también un aplauso para el hijo, ¿no? Sí, bravo. Para Francisco. Muy bien. Bueno, pues en esta primera ronda, pues si ustedes se fijan, pues muy deliciosa en los temas. Obviamente, pues aquí están temas como muy narrados de manera como ya muy relajada, ¿no? Pero ahorita que me hiciste pensar en Enriqueta Ochoa, y bueno, pues sí, o sea, hay una relación muy bonita entre Enriqueta y Marianne, entre la obra también, que bueno, cada una desde su punto de vista, pero también es una historia dolorosa, ¿no? La de ellas migrar. Entonces, ahorita creo que todas pues tocaron puntos pues ya muy decantados, pero pues nos damos cuenta también pues los periplos para llegar a hacer esto que son ahorita ustedes, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que nos queda claro en esta primera ronda. Y que bueno, muchas veces pues pues lo que han narrado pues no se reconoce de inmediato, pero bueno, pues queda aquí el legado de las influencias, de cómo se ha modificado. Por ejemplo, me llama la atención de Mariana, que nos platica cómo se tuvo que hacer adecuaciones para poder seguir trabajando, dando clases, ¿no? Y cargando a su niño, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos revela mucho del trabajo de las madres, de estas influencias, de las experiencias, de las lecturas compartidas y de los diálogos que podemos abrir entre generaciones. Bueno, en esta segunda ronda vamos a hablar un poquito sobre las tensiones de la vida, la creación y la cultura. Y aquí son preguntas abiertas, ¿sí? No tienen destinatario. Entonces, bueno, yo voy a mencionarlas y quien guste, pues levanta la mano y se le cede el micrófono, ¿sí? Bueno, vamos a ver, déjenme escogerles una debería haberles escogido desde antes, ¿eh? Pero bueno, a ver, déjenme rapidito. Ok, dice, muchas autoras han dicho que escribir es una forma de comprender la propia experiencia. ¿De qué manera la maternidad o la reflexión sobre ella puede abrir nuevas preguntas o sensibilidades dentro de la escritura? A ver, no sé, Manatka. Bueno, sí. Bueno, se me olvidó decir ahorita que Elaine Vilar no es madre.
Ella escribe sobre maternidad desde la hijitud y yo creo que respondiendo a tu pregunta, eso es un diálogo que se está abriendo en los últimos años. Estamos hablando de una escritura que habla sobre maternidad y sobre ser hijas desde un espacio de reparación del vínculo. No nada más como me decía también ahorita Estrella, ¿no? Que ella me leía y le dolía. Mi mamá también me lo decía. Cada que leía mi columna decía, termino llorando. O antes de que mi mamá muriera leyó mi último poemario y me dio la luz verde porque habla pues de ella, de mí, de mi abuela. Me dijo, pero jamás había llorado tanto. Entonces yo creo que el diálogo que se está generando en la literatura en torno a la maternidad y los cuidados tiene mucho de reparatorio. Como durante muchos años la maternidad era algo privado, o sea, incluso todavía la gente se escandaliza si amamantas en público cuando es un bebé comiendo literalmente, o sea, no tiene absolutamente nada de malo, pues es por eso, porque la maternidad estaba relegada al espacio privado y doméstico. Entonces, hablar de lo doméstico y lo privado, abrirlo, obviamente abre heridas en todas las personas, en las madres, en las hijas, entre madres e hijas. Este poema se llama Día 147. Perdonar a mamá, decía mi hijo. La abuela que él conocía no era mi madre, ella no me quería. Perdonar a mamá, decía mi hijo. Él no la vio convulsionar para no irnos de casa. Perdonar a mamá, decía mi hijo, pero él no tenía la nariz rota por el padre que nos había elegido mi madre. Perdonar a mamá, decía mi hijo. Yo quería huir de su lado, de la casa que se nos caía a pedazos. Perdonar a mamá, decía mi hijo, pero yo no sabía cómo, porque ella no me mostró de qué manera perdonar. Perdonar a mamá, decía mi hijo. Yo siempre tuve que levantarla del piso, decirle que todo estaría bien. Perdonar a mamá, decía mi hijo. Nunca supo el daño que me había hecho. Era yo, por su culpa, un ser imperfecto. Perdonar a mamá, gritó el hijo. Entendí. No habló nunca de la abuela. No hablaba conmigo. Hablaba de su madre. Hablaba de mí. ¿Se fijan? El diálogo intergeneracional de heridas y de reparaciones es un diálogo hermosísimo que traigo yo, que trae Daniela Arrea, que trae Alejandra M. Vázquez, que trae Elaine Vilar, que ni siquiera es madre, pero es hija. Entonces, la literatura contemporánea que habla de maternidad, no nada más habla de maternidad, habla de nuestra experiencia como hijos, bueno, en este caso como hijas, porque son mujeres que escriben desde ser hijas, y es escalonada, es intergeneracional, y es profundamente terapéutica, como lo mencionaba Estrella, es como terapia colectiva. Gracias. Considero que la voz femenina, pues, de las mujeres, siempre narramos de cierta manera nuestra propia experiencia, ¿no? No lo que otros imaginan, sino lo que nos está pasando, lo que estamos haciendo. Entonces, de hecho, hago una analogía, ¿no? O sea, parir, pues nos convierte en madres. Y la creatividad, el escribir, pues en eso nos convierte en personas que escribimos, que somos poetas, que somos novelistas. Entonces hay mucha similitud entre parir y escribir, ¿sí? Pero sí, normalmente escribimos sobre nuestra propia experiencia. Si no, paso a la siguiente pregunta. Algunas escritoras han descrito la maternidad como una experiencia que transforma profundamente la percepción del tiempo. ¿Crees que esa experiencia modifica también la forma en que una escritora se relaciona con su propio proceso creativo? A ver, ¿quién me ayuda? Las poetas establecemos, como les decía, en paralelo, gestar un hijo, gestar un poema, pues esto es un acto creativo, ¿no? Entonces muchos poemas sugieren que gestar vida y gestar lenguaje tienen algo en común. Las autoras muestran que una escena mínima, cotidiana,
un gesto de nuestros hijos, una sensación del cuerpo cuando lo tocas y sientes su piel suavecita o el cabello también sedoso, ¿no? Pueden contener una reflexión muy profunda sobre la maternidad. Y como decía Natya, ¿verdad? Sí, Natja. Hay otras poetas, una zapoteca también, que habla sobre la genealogía femenina. No nada más hablan de ellas mismas, sino de las abuelas, de las tatarabuelas. O sea, van acarreando toda esa cultura, ¿no? Que la vamos asimilando y nosotros también la vamos traspasando hasta nuestros propios hijos y nietos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, se relaciona con el proceso creativo. Sí, en esto que comenta Ángeles, me parece algo interesante porque he visto que a nivel, por ejemplo, también terapéutico, por fortuna, se ha recurrido a la escritura, que siempre tiene esa parte como de catarsis o de poder ahí volcar las emociones, pero se ha recurrido en esta cuestión que decía también Nadia, como de Amigas y amigos del Instituto Municipal de Cultura y Educación, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta transmisión en vivo, la cual estamos por concluir, pero agradecemos a las personas que vinieron de manera presencial. De igual manera les reiteramos que sigan nuestras redes sociales, en donde puntualmente se enterarán de las diferentes actividades de nuestra institución, en este caso de la Coordinación de la Literatura, pero también de la Coordinación de Artes Visuales, música, centros culturales y, por supuesto, también museos. Les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado en esta ocasión y nos vemos